Número uno, Dios llama a los padres a educar a sus hijos. Ese es el primero. Los responsables son papá y mamá. Por otro lado, el principio número 2. Ahí cambié el orden. Realmente el número 2 es el que puse de 3, que Dios provee en aquellos casos donde no hay padres. Número 3, Dios nos llama a ser líderes de nuestras familias. Y número 4, somos modelos para los niños. Y cuando digo somos modelos para los niños, yo creo que somos todos los adultos. No solo los papás, sino todos, aún como familia de la fe también somos modelos. El primer principio, Dios llama a los padres a educar a sus hijos. Vamos a estar leyendo el texto, dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No voy a profundizar en la primera parte que dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, eso lo podemos hacer en otro momento. He leído en libros de hasta como 12 maneras en que se puede provocar a ira a nuestros hijos, pero eso no lo vamos a estar viendo ahora. Si no, vamos a centrarnos en ese principio, nada más, que los padres tienen que criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Los niños no se crían solos, ¿okay? No se crían solos. Dios ha puesto a los padres para que eduquen, para que formen, para que discipulen a sus hijos. Puede parecer obvio, de hecho a veces simplemente lo damos de antemano, ¿verdad? Decimos, lo damos por sentado, es la palabra. Lo damos por sentado, que los padres tienen que educar a los hijos. De hecho, esto es así. De hecho, en la cultura bíblica se daba por sentado. Dice Proverbios, por ejemplo, Proverbios 1:8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Okay? ¿Qué está presuponiendo el proverbio? Que los padres dan instrucción, que los padres también dan dirección. Se presupone. Si le dicen a los hijos que no hay que descuidar lo que enseñan los padres, se presupone que los papás enseñan. Entonces, el primer principio es este, precisamente que Dios llama a los padres a educar o discipular a sus hijos. Y el mandato es ese, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No voy a profundizar mucho en disciplina y amonestación, las dos palabras, pero básicamente uno se refiere más a la formación en disciplina, en hábitos, en ese tipo de cosas, instrucción, más, ¿verdad? La segunda parte que dice amonestación se refiere más a instrucción. De hecho, cuando leemos ese pasaje, antes de esto también hay un mandato a los padres, que es honra a tu padre y obedece a tu padre. Pero básicamente es lo que dice el versículo así en forma resumida hacia los hijos. Es muy interesante que uno de estos principios es siempre y otro no, en ambos casos. Ok, ¿a qué me refiero? Los hijos tienen que obedecer a sus padres, sí, hasta cierta edad. Bueno, yo no estoy en casa, ¿no? Pero el de honrar es siempre. No importa que se hayan ido de la casa, seguimos honrando y respetando a nuestros padres cuando nos hemos ido de casa. Es lo mismo con eso. Yo creo que la disciplina es en cierto momento, pero la instrucción siempre va a seguir. Hay gente que cree que cuando sus hijos se van de la casa, a mí no me ha pasado, todavía no se han ido de la casa, pero lo que yo he escuchado de adultos más grandes que yo, es que muchos pensaban que cuando ya los chiquitos se iban de la casa, ya se iban a despreocupar de eso, ya habían parado la tarea. No, es cierto, ya pararon la parte de disciplina, pero siguen instruyendo. Entonces hay uno que es siempre y uno que tiene cierta temporalidad. En este caso es así. Nosotros los criamos en disciplina, sí, que eso es temporal, es mientras que están en nuestros hogares, pero la parte de la amonestación del Señor va a ser siempre.
no vamos a parar. Amén. Yo solo lo he escuchado de personas que ya cumplieron la tarea. Yo soy un papá relativamente joven, ¿verdad? Hoy estoy joven. Mi hija, estoy joven. 8 días estamos ahí. Bueno. Sí, soy un papá pecador, así como tengo hijos pecadores. Soy un papá que estoy aprendiendo. Tengo que aprender de la palabra, así como ustedes aprenden de la palabra, yo tengo que aprender de la palabra. Entonces, vamos a seguir. Entonces, lo primero es que los niños no se crean solos, no se crían solos. El plan de Dios es que deben ser educados y formados por sus padres. Al yo tener hijos, a los padres tener hijos, automáticamente asumieron esa responsabilidad. Es parte del combo. O sea, el tener hijos viene acompañado de ese gran encargo. Los padres tienen que criar a los hijos. Dios ha creado a los niños dependientes de los adultos. Ellos necesitan ser criados, necesitan ser moldeados. Es parte de sus necesidades. Y los responsables para esa atención son los papás. Una parte importante del llamado de Dios a nosotros es precisamente criar a nuestros hijos. Y no criarlos simplemente, sino como dice el texto, en disciplina y amonestación del Señor. Me gusta esa parte que dice del Señor. No son mis reglas. Yo debería criarlo, instruirlo en el Señor. No en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no, en lo que dice y piensa Dios, que se ve reflejado en la palabra. El plan de Dios no es que los hijos los crían las abuelas, ni los abuelos, ni las niñeras. A veces hay chicos que son más criados por niñeras que por los papás, por amigos, por amigas y mucho menos por la televisión. ¿Cuántos usan el tele de niñeras? Bueno, esos son modelos que son una irresponsabilidad, inclusive yo podría decir que son negligencias hacia nuestros hijos. Es un deber que no podemos eludir, nos toca a nosotros. Es cierto, delegamos algunas cosas. Sí, tal vez usted no puede enseñar matemáticas, ciencias, estudios sociales, todo eso a sus hijos y delegamos un poco en la escuela, al colegio. Pero la crianza y la formación espiritual y del carácter de nuestros hijos es tarea de los papás, de los que somos papás. Es una responsabilidad que no podemos delegar a otros y que nos toca a nosotros. Los formamos para prepararlos para la vida adulta, y en el caso de los creyentes, los formamos para que sean discípulos de Cristo, así como nuestro propósito como personas que habitamos en este mundo es que sean buenos adultos. Nuestro propósito es que también sean cristianos maduros. ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano adulto. Nuestro supremo objetivo es que nuestros hijos reflejen los valores de la Escritura. Y eso es un trabajo que es 24/7. O sea, no es un trabajo fácil. Bueno, no es fácil. A veces la cultura nos lo ha querido reducir a que es algo que solo sea provisión, cuidarlos, darles comida, ropa, cama, tiempo de calidad. Pero la tarea es más profunda que simplemente dar esas cosas. Hay que criarlos, hay que educarlos, hay que formarlos, hay que discipularlos en nuestra fe. Y es difícil, porque todos tenemos ocupaciones.
Todos tenemos un horario. Cada vez las tareas que tenemos a veces nos impiden. Pero hay que hacernos el tiempo, porque la responsabilidad es nuestra. Y es una extenuante labor llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Ahora, aunque el texto dice, en general los padres críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, el principal responsable es el papá varón. Y en esto hemos estado fallando muchas veces, incluido yo. Muchas veces dejamos a la mamá la parte de educación y muchas veces dejamos la parte espiritual a la mamá. Pero sinceramente, la responsabilidad especial de educar a sus hijos es del varón, es del papá. El papá es el líder del hogar. Las madres lo que están es para ayudar, para apoyar. Aún podrían tener dones más superiores que los varones a la hora de educar y enseñar. Pero Dios le ha dado una responsabilidad especial al varón. Y al que va a llamar a cuentas es al papá, no va a ser a la mamá. Así como en el momento de la caída, a quien Dios llamó a cuentas, no fue a Eva. ¿A quién llamó a cuentas? A Adán. Porque él era el responsable, él es el líder del hogar. Entonces el liderazgo espiritual del varón no es opcional. Aunque el llamado a discipular a nuestros hijos es a ambos padres, el papá como líder espiritual es el que Dios va a llamar a cuentas primeramente. Y ahí es donde vamos a mostrar la verdadera masculinidad bíblica. Si somos líderes o no somos líderes en nuestro hogar. Que a veces quedamos viendo, sí, porque somos pecadores. Pero ese es el llamado, hermano. Y es difícil. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil tomar ese liderazgo. El que tiene que tomar la iniciativa siempre es el varón. El que tiene que tomar la iniciativa de tener devocionales en casa es el varón. El que tiene que tomar la iniciativa de orar juntos es el varón. El que tiene que llamar a su esposa y decir, oremos juntos en pareja, es el varón. Es el papá el que siempre tiene que tomar la iniciativa. Es el modelo bíblico, no es algo que yo estoy inventando, está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que en muchos hogares no hay varón. A veces no hay del todo varón, ¿verdad? Se fue. En otros casos está ausente. Nosotros tenemos esa frase, ¿verdad? Que son padres ausentes. ¿Qué pasa? Le dedican todo su tiempo a su trabajo, a tener éxito. ¿Por qué? Por dinero. Que si bien es cierto, necesitamos el dinero para vivir. Hay que ver si es que no estamos cayendo en el pecado de materialismo, por ejemplo. Otros tipos de pecados, ¿verdad? Simplemente ese deseo de yo autorrealizarme y tener éxito. Ok, si usted tiene éxito en su trabajo, pero fracasa en su familia, usted es un fracasado delante de Dios. Porque su primera responsabilidad y mi primera responsabilidad delante de Dios es ser esposo y papá. ¿Qué es lo que pasa? La ausencia de padres varones ha tenido un impacto tremendo en la sociedad. Usted ve la mayoría de maleantes que hay por la calle, pregúntele sobre el papá. Muchos no tuvieron papá, muchos los abandonó el papá. Muchos su papá era
alcohólico, drogadicto, etc. El punto es que el papá es el que supervisa. O sea, yo quiero que entienda eso. No es que la mamá no haga cosas, sino que el responsable y el que tiene que supervisar y tomar la iniciativa tiene que ser el varón, y no esperar pasivamente a que sea la mamá la que enseñe. No somos reyes de nuestro castillo, somos líderes siervos como Jesús. Bueno, la segunda implicación, como lo dije, es que la crianza es en disciplina, en amonestación del Señor, implica formación, implica que les hemos enseñado primero a nuestros hijos cuáles son las reglas para poder castigarles por desobedecer las reglas. Pero primero hay que instruirlos. Hay que enseñarles de qué trata la vida y que vivan de acuerdo a los principios de Dios y su palabra. Ahora, número 1, Dios va a pedir cuenta a los padres acerca de cómo educar a sus hijos, y especialmente al varón. Tenemos que tomar ese rol en serio, con responsabilidad. La mamá no puede ser la líder espiritual del hogar cuando ese hogar tiene un papá. Es diferente si en ese hogar no hay un papá, ¿verdad? Es un hogar donde solo hay una mamá, porque el papá se fue. Entonces, ¿quién asume el liderazgo en ese hogar? Pues la mamá, porque ahí no está el papá. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las mamás no los dejan tomar el liderazgo, en algunos casos. Mamás dejen tomar ese puesto. O sea, hay veces que lo que pasa es que queremos, también las mujeres o las mamás quieren ser la líder del hogar, y ese no es el principio bíblico. Pero por otra parte también hay hombres que sencillamente no quieren tomar la responsabilidad. O sea, están los dos casos, unos que no los dejan y otros que sencillamente no lo quiero hacer. ¿Por qué? Por apatía, por pecado, bueno, a veces en serio, hasta por que la persona no toma la iniciativa de hacerlo, porque hay que tomar la iniciativa de hacerlo. Tampoco podemos dejar la crianza a la escuela, a los abuelos, a las niñeras. No, nos toca a nosotros la crianza. Por otra parte, los demás familiares tienen que ser apoyo, no estorbo. Muchísimos abuelos se me escuchan en la disciplina paterna. Hay una frase que dice que los abuelos no crían, sino que malcrían. No, es cierto, los abuelos no crían, pero tampoco deberían malcriar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces los abuelos hacen cosas en contra de las reglas que han puesto los papás. Entonces, por favor, los que somos abuelitos, bueno, los que son abuelitos, yo todavía no soy abuelito, ¿verdad? Espero que todavía me falte bastante tiempo. Los que son abuelitos, sean apoyo, no un estorbo. Lo mismo aplica para tíos, para tías, para hermanos mayores, etc. A veces los que no tienen, los familiares que no tienen hijos, es muy fácil que juzguen a los que tienen hijos. Pero yo creo que nadie se da cuenta hasta que tiene hijos la carga que es tener hijos. Trate siempre de ser ayuda. Ahora, segundo punto. Dios provee en aquellos casos donde no hay papás. Dice el Salmo 68, 5 y 6: Padre de huérfanos y defensor de viudos es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. El segundo principio habla de la provisión de Dios cuando hay ausencia de padres que críen a sus hijos. Y en este caso queremos aplicarlo especialmente al discipulado
familiar en la fe. El llamado es a educar, a criar es a papá y mamá. Pero ¿qué hay de aquellos niños, primero que son huérfanos, reales? Les hace falta uno o otro papá. Aquellos chicos que solo tienen una mamá soltera. ¿Cómo ellos se educarán en la fe? Aquellos chicos que llegan a nuestras iglesias y no tienen papás cristianos. Y si tenemos casos, especialmente jóvenes, a veces llegan a nuestra iglesia, o niños un poquito mayores que llegan solitos y no tienen un papá y una mamá que los crían en la fe. Entonces, ¿qué hay de esos niños? ¿Cómo se educarán en la fe y cómo llegarán a los pies de Cristo? El texto afirma que Dios es padre de huérfanos y hace habitar en familia a los desamparados. La palabra nos dice que hay esperanza para las madres solteras. El mejor ejemplo es Timoteo. Dice la palabra 2 Timoteo 3, 14, 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era hijo de una mujer creyente, y es muy interesante como lo dice el texto, porque el texto dice de una mujer creyente, pero su papá era griego. Esa implicación de afirmarlo así tan fuerte, mamá creyente, pero papá griego, era que lo más probable en la interpretación del texto es que el papá no era creyente, solo la mamá era creyente. Eunice, que así sabemos por la escritura que se llamaba la mamá de Timoteo, probablemente no tuvo ayuda de su esposo. Sencillamente, su mamá Eunice y su abuela Loida, dice la escritura, que discipularon a la fe a Timoteo desde su niñez. Bueno, y Timoteo llegó a ser Timoteo. En segundo lugar, no siempre los papás son creyentes. En ese caso, los niños son desamparados espirituales. Todos conocemos niños que han llegado a los pies de Cristo por sus abuelos, por sus tíos, sus hermanos mayores u otros miembros de la familia. Muchas veces un miembro de la familia tiene que tomar un papel de padre o madre espiritual, ya sea para huérfanos literales o para desamparados espirituales. Y estos, por la gracia de Dios, están siguiendo el modelo de Dios como padre de huérfanos y proveedor de los desamparados. Los israelitas siempre vieron a Dios como un Dios que cuidaba a los vulnerables, un Dios que dio familia a los extranjeros, un Dios que dio familia a los que no tenían hogar. Amén. Entonces Dios es padre de los niños y jóvenes vulnerables en la iglesia. Tanto los huérfanos literales, ¿verdad?, que les hace falta uno o ambos papás, como los desamparados espirituales. Y ya provees una familia, que es la familia de la fe. La iglesia está llamada a cuidarnos los unos a los otros. Hay un montón de textos que hablan de los unos a los otros. No los vamos a leer en este momento, pero búsquelos. Solo busque, no sé, puede ser en un buscador más fácil por internet. Busque en una Biblia en línea los unos a los otros y le van a salir unos 10 versículos que habla de alentados los unos a los otros, amados los unos a los otros, amonestados los unos a los otros. O sea, van a salir un montón. ¿Por qué? Porque es el llamado a la iglesia. Es interesante, yo siempre he dicho, no dice pastor, aliente a, o pastor, exhorte a, sino que dice los unos a los otros. O sea, somos todos. Entonces sí, tenemos que apoyarnos y animarnos unos a los otros, especialmente aquellos que vienen de familias no creyentes.
Debemos esforzarnos por convertirnos en la familia de Dios para los niños y sus familias, donde el apoyo, el ánimo, la enseñanza, la crianza son una parte normal de la vida. Por supuesto, la iglesia no está para usurpar el rol de papá o de mamá, pero sí tiene que ayudar, tiene que capacitar, tiene que alentar, especialmente aquellos, ¿verdad?, que vienen de familias con un solo papá, con matrimonios en yugo desigual y hogares que son disfuncionales espiritualmente hablando. No me olvidó pasar de ahí. Aunque no hayamos tenido el mejor papá terrenal, sí tenemos el Padre modelo celestial. Amén. Él nos ama, nos provee, se compadece por nosotros e incluso dice la Escritura que nos disciplina y nos sigue disciplinando. Entonces, hay esperanza para esos chicos. En mi caso particular, yo en una familia donde mis papás no eran creyentes. Creo que todavía no son creyentes. No tuve una mamá, no tuve un papá que me enseñaran disciplinas espirituales, ni cómo vivir sobre santidad, ni que me presentara el mensaje del Evangelio. Pero gracias a una tía, a una abuela y posteriormente una hermana mayor que eran creyentes, que me llevaban a la iglesia, que oraban por mí, es que por la gracia de Dios llegué a los pies de Cristo. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Esa esperanza de que aquellos niños de nuestra congregación que no tienen padre, que se crían solo con su mamá, o cuyos padres no son creyentes, van a llegar a los pies de Cristo. Ahora, como iglesia, velemos por los jóvenes que vienen a nuestra iglesia y no tienen padres creyentes. Velemos, cuidémonos. No es fácil ser el único de la familia que es creyente y mucho menos cuando usted es tan joven. Por último, recordemos que aunque no todos quizás tuvimos los mejores padres terrenales, sí tenemos a nuestro Padre Celestial, que es el mejor papá de todos. El tercer principio: Dios nos llama a ser líderes de nuestras familias. Dice Josué 24:5: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Josué, ya anciano, llama a los líderes y a todo el pueblo y les pide hacer una elección. ¿Van a servir a otros dioses o van a servir al Dios verdadero? Y al mismo tiempo él hace una confesión y una promesa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos llama a ser líderes en nuestros hogares. Hay que tomar autoridad y decidir por nuestro hogar. Como Josué, confesar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no consultó con sus hijos. No llegó y dijo: oigan, entre todos, votemos, vamos a servir a Dios. No, él como patriarca, que era de su familia, como el líder, simplemente dijo, tomó la decisión y confesó y prometió: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó esa autoridad como cabeza de hogar. Como padres, nosotros mandamos en nuestros hogares.
Y si hemos decidido que en nuestro hogar servir a Dios, no permitiremos que ciertas conductas y actitudes se den en nuestros hogares. Nosotros somos la autoridad, no los hijos. Y esa es una autoridad que Dios nos ha dado directamente. Tenemos la autoridad de actuar de parte de Dios. Nosotros ejercemos el gobierno sobre nuestras familias. Actuamos bajo las órdenes de Dios. Cuando asumimos la autoridad en el hogar, lo que estamos haciendo es cumpliendo las órdenes de nuestro Señor. Discipulamos a nuestros hijos para que estos agraden a Dios, y de esta manera nosotros agradamos a Dios porque estamos obedeciendo lo que Él nos ha pedido. O sea, somos agentes de Dios. Ahora, muchos hogares funcionan como si la autoridad fueran los hijos, y eso es cada vez más. Hay hogares donde están centrados en los hijos, en lugar de, ¿qué es lo que deberían estar centrados? ¿En quién? En Dios. Amén. Un hogar centrado en el niño, y voy a leerlos una cita, dice: es aquel donde el niño cree que y se le permite comportarse como si la casa entera, los padres, los hermanos y aún las mascotas existieran con el único propósito de complacerle a él. En muchos hogares los niños son la autoridad, manipulan con llantos, con gestos en sus rostros, deciden a qué hora comen, qué comen, a qué hora ir a la cama, creen tener la igualdad en participar en las decisiones familiares, se les consiente en lugar de disciplinarles, y en general creen que son iguales a sus papás. Había visto una película hace unos días donde era así. Había un papá y un papá, una mamá y una hija, y hacían votación. Era a la hora de tomar una decisión, cada uno tenía un voto. Entonces, como eran 3, entonces si papá e hija votaban por algo, entonces eso se hacía. Pero un hogar centrado en Dios no es una democracia. El papá es la cabeza del hogar y la mamá es la ayudante. Así es el orden de Dios. Los niños no toman parte en las decisiones. No te estoy diciendo que no los tomemos en cuenta. Estamos diciendo que la autoridad está en los padres. Y eso es lo que dice Dios, no es lo que digo yo. Y es porque los que son una sola carne, ¿quiénes son? Son los papás. Nuestros hijos no son una sola carne con nosotros. Los que son una sola carne es la pareja, y los hijos no son parte de esa unidad. Una de las razones por la que me gusta enviar la carta de religión cada vez que inicia un año, ¿verdad? Esa carta para que no reciban religión, más bien a mis hijos, ¿verdad? Es que yo estoy diciendo a través de esta carta: yo en mi casa servimos a Jehová, somos creyentes en esta casa. Eso les da un sentido de identidad, es una forma de decirles: somos diferentes, somos cristianos y somos evangélicos. Por eso no recibimos, y por eso mis hijos no reciben clases de religión. Y es una buena oportunidad, inclusive, para decirle: usted es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque, bueno, en esta casa somos seguidores de Cristo y esperamos que ustedes también sean seguidores de Cristo. Y también somos evangélicos. Bueno, y papá, ¿qué es eso de ser evangélico? Bueno, ¿evangélico qué es? Alguien que sigue el evangelio, vive el evangelio, proclama el evangelio. Por eso somos
evangélicos, ¿verdad? A veces no lo pensamos mucho, simplemente lo vemos como un nombre. Realmente no hay que dar a los hijos la posibilidad de elegir entre opciones en las cosas espirituales. No, nosotros mandamos: yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces los papás dicen: bueno, ¿los obligo a ir a la iglesia o no los obligo a ir a la iglesia cuando no quieren? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mientras usted viva en esta casa, usted va a la iglesia, usted guarda el día de reposo, porque es un mandato bíblico. Además, si usted lee ese pasaje bíblico, dice que tiene que guardarlo la persona y sus hijos. Así lo dice el mandamiento. Por otra parte, los adultos son la autoridad, no los niños, en el hogar. Y voy a explicar esa frase que ahí puse en la diapositiva. El hogar no es una democracia, sino una teocracia. Y sé que usé una palabrita ahí difícil, pero lo que quiero decir es que no gobierna el pueblo, gobierna Dios en el hogar. La democracia es ese sistema, ¿verdad?, donde el pueblo vota, todos votan. No, en nuestro hogar no todos votan. En nuestro hogar gobierna Dios, y Dios es quien manda, y el Ser Supremo que está en el cielo es el que nos ha dado la autoridad solamente a los padres en el hogar. El último principio: somos modelos para los niños. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El último principio señala una verdad: los hijos imitan a sus padres. El apóstol Pablo dice que imitemos a Dios como hijos amados, lo que está señalando a una situación común que trasciende las culturas. Y es que los niños, especialmente cuando están pequeños, imitan a sus papás. O sea, hay una tendencia marcada en los niños a imitarnos. Eso es para bien o para mal. Nos imitan en lo bueno, pero también nos imitan en lo malo. Los papás son modelos o antimodelos para sus hijos. ¿Qué pasa cuando somos adultos? Muchas veces pensamos: yo quiero hacer esto como mi papá o como mi mamá. O lo contrario: yo no quiero ser como mi papá y como mi mamá, que hacían esto. Póngale ahí el resto, ¿verdad? Y es que los niños aprenden la conducta y valores de sus padres por imitación. Tenemos el deber de criar a nuestros hijos siendo ejemplos. Entonces, lo primero es que si yo quiero moldear el carácter de mi hijo, primero yo tuve que haber trabajado en mi carácter. ¿Y cómo cuesta eso, hermano? Ya no es fácil. Porque está bien, los chicos son pecadores, los niños son pecadores, nuestros hijos son pecadores, bueno, nuestros sobrinos, nuestros nietos son pecadores. Pero también los adultos que los forman, que los educan, que los aconsejan, también son pecadores. La vida es el aula donde tenemos que aplicar lo aprendido. Tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. Y los niños observan si los valores y conducta que decimos profesar realmente la vivimos en el laboratorio de la vida. Bueno, no es que seamos perfectos, porque a veces creemos que tenemos que ser perfectos. No, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a pecar contra nuestros hijos, contra nuestra familia. Sino que seamos consistentes, que seamos coherentes con nuestra fe, modelando que como pecadores somos
imperfectos, pero estamos siguiendo el perfecto. Ok, hagamos un ejemplo práctico. Aterricemos. Sí, yo me voy a equivocar, pero pido perdón cuando me equivoco. A mis hijos. Vean, yo ahora me comporté mal. Cuando me enojé, te di un pésimo ejemplo y pequé contra ti. Lo siento. Papá es pecador y está aprendiendo igual que tú. ¿Qué le estamos modelando ahí? Hay papás que creen que por decir eso pierden autoridad. Es lo contrario, ganan autoridad. Porque si los papás están diciendo que siguen esto, el texto dice que hay que pedir perdón. La Biblia dice que hay que pedir perdón. La Biblia dice que papá también es pecador. Y les estamos enseñando con nuestro ejemplo que sí, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, pero lo importante es arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante en la fe. Imitemos a Dios para que nuestros hijos nos imiten a nosotros. Como hijo amado de Dios, mi mayor gozo debería ser imitar a Dios. A los niños pequeños les encanta imitar a sus papás. Ellos quieren ser como papá y mamá. Aunque también a veces imitan a otros adultos significativos. Mi hijo muchas cosas quiere ser como yo, pero a veces quiere ser como su abuelo. Él ama a su abuelo y él quiere ser como su abuelo también. Algún tío, algún maestro, algún líder que también sea significativo para él, para ellos. Entonces sí, siempre tenemos que modelar. Por ejemplo, modele la adoración. Podemos corregirlos en el culto y decir, no haga esto, no haga lo otro, pero ¿sabe cuál es la mejor enseñanza? Que usted se centre, por ejemplo, en el culto a adorar a Dios. Que usted en su casa se siente y cada un rato adoren a Dios con un devocional familiar. Los abuelos, los tíos también pueden inspirar y modelar a sus nietos, a sus sobrinos. Que debemos ser ejemplos a los niños. Por ejemplo, el día de reposo. Los papás son los que modelan si el día de reposo es importante o no. La Biblia nos llama, es un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, y ven lo que dice, ni tu hijo, ni tu hija. Y ahí sigue el texto, ¿verdad? A veces nos quejamos de que nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, pero como padres debemos modelarles la importancia de asistir al culto congregacional. Lo malo es que muchas veces nosotros mismos le hemos dado la prioridad a otra cosa los domingos y no les hemos modelado lo importante. No les hemos modelado que la iglesia no es el lugar al que tengo que ir, al que debo ir, sino el lugar donde yo quiero estar, porque quiero estar con mi familia. Que la iglesia es la familia de la fe. Yo voy a querer estar con la familia de la fe con el mismo amor y compromiso con el que quiero estar con mi familia, que Dios me ha dado, ¿verdad? Que podamos decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que podamos decir eso con nuestros hijos, que sea una alegría ir a la iglesia. Me gusta mucho la canción esta de Dani Berríos, que dice, yo quiero ser como tú.
Dice, Señor, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.